Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta mesa redonda sobre las personas con discapacidad en el proceso penal. Los ponentes que tengo aquí a mi derecha son Consuelo Domingo Muñoz, jueza sustituta adscrita al TSJ de la Comunidad Valenciana, ahora leeré su currículum, y Alejandro Jesús García David, también juez sustituto, también adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Mi nombre es Juan Carlos Vegas Aguilar, yo soy director del Departamento de Criminología de la Universidad Católica de Valencia y voy a moderar, tengo el honor de moderar esta mesa. En primer lugar, o antes de presentar a los ponentes, primero quería agradecer al Ayuntamiento de Valencia el cedernos estas instalaciones para la mesa redonda, agradecer a las voluntarias y al voluntario pues su labor, ¿no?, de apoyo para la celebración de esta mesa y hablarles de los proyectos de participación ciudadana sobre justicia restaurativa y discapacidad. Es un proyecto que lidera nuestra presidenta Erika García, de la Asociación Valenciana de Justicia Restaurativa, que se desarrolla en una serie de fases. En primer lugar, hay una serie de mesas redondas de expertos juristas que tratan temas que afectan a las personas con discapacidad, pues como el que hoy nos cita aquí sobre las personas con discapacidad en el proceso penal y, bueno, y otros temas de interés para esta problemática. Posteriormente, una segunda fase de participación ciudadana, donde se van a incluir unas mesas integradas por 15 personas. La mesa primera pues tratará el tema de la integración de las personas con discapacidad. La mesa segunda, pues acerca del acompañamiento de estas personas con discapacidad, y la mesa tercera relativa al tema de la vida independiente de las personas con discapacidad. Y, por supuesto, desde aquí animamos a que participéis como ciudadanos o ciudadanas interesados en estos temas. La primera mesa, bueno, pues los primeros sábados del mes, la mesa segunda los segundos sábados del mes y la mesa tercera los terceros sábados del mes. Posteriormente, estas mesas, estas ideas se van a llevar a una publicación con el objetivo de preparar protocolos de integración y de apoyo a estas personas con discapacidad. Así que, como digo, agradecer al Ayuntamiento de Valencia esta iniciativa y a Erika García por liderar este proyecto que parece bastante interesante. Y bueno, ya sin más dilación, vamos a pasar a lo que nos ocupa, que es a la mesa redonda. Como decía, en primer lugar tenemos al juez Alejandro, es, como he dicho antes, juez sustituto adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Ha sido también magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Valencia durante los años 2023 y 2024, abogado penalista desde el año 2010 al 2023, tiene un máster en International Business Law y ha escrito múltiples artículos relacionados con la ponencia objeto de esta mesa redonda. Y la jueza Consuelo Domingo Muñoz es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, ejerce como jueza adscrita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desde el año 1998, presta servicios en todas las jurisdicciones y sobre todo en juzgado de primera instancia e instrucción y de violencia sobre la mujer de Valencia, de la provincia de Valencia y diversos juzgados de penal de Valencia. También ha realizado numerosos cursos de especialización, publicaciones, y yo personalmente le tengo que agradecer que me tutorizó a algunas alumnas de prácticas el grado de criminología el año pasado y que están súper contentas con su labor. Así que muchas gracias. Y ¿empiezas, Consuelo, tú o empieza Alejandro? Pues adelante, cuando queráis. Bueno, Gracias. buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Valencia por la cesión del espacio público para poder realizar esta jornada de participación, especialmente a la Concejalía de Participación Ciudadana. También agradecer a la Asociación Abajures y especialmente a Erika por la organización de las jornadas
en el día de hoy, al moderador don Juan Carlos por aguantarnos, que, que tampoco es poco, y ayudarnos también al resto de ponentes, evidentemente, y a todos los presentes, más lógico, sobre todo especialmente a los representantes de las distintas asociaciones por su colaboración en participar en esta mesa redonda, a lo cual le estamos muy agradecidos y que esperemos que sean de su interés, evidentemente. Bueno, en primer lugar, lo más, vamos a intentar dar unas pinceladas de una forma práctica, sencilla. Es un ámbito que es un poquito técnico-jurídico, es decir, que pues, el lenguaje a lo mejor puede parecer un poquito complicado, pero yo lo intentaré hacer igual, que estoy seguro que mis compañeros también lo intentarán hacer de la forma más sencilla posible y seguro que así lo hacemos. Pero si tenéis alguna duda en cualquier momento, por favor, no dudéis en interrumpirme, que no hay ningún problema, a preguntar cualquier duda, ¿eh? Y luego también me podéis preguntar al final todas aquellas cuestiones que queráis, que no hay ningún inconveniente, de verdad. Bueno, a ver, en primer lugar, que tenemos que hablar del concepto de discapacidad, ¿no? Y el concepto de discapacidad en el ámbito penal, que es muy distinto al concepto de discapacidad en el ámbito civil. ¿Qué nos dice la ley? La ley nos dice, en primer lugar, bueno, tenemos una ley, que es la 1/2013, que es la ley que regula la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, hay una ley específica que va a tratar sobre todos estos conceptos de discapacidad. ¿Y cómo recoge? Y perdonad que lea, no me gusta leer, pero ¿cómo recoge el concepto de discapacidad? Pues es una situación que resulta de una interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes, que no significa que lo sea, pero que pueden parecer permanentes, y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. O sea, fijaros que en este punto tenemos tres partes que son muy importantes. En primer lugar, que la discapacidad no tiene por qué ser permanente, sino previsiblemente permanente. Esto no es como en las medidas de apoyo. Las medidas de apoyo tiene que ser permanente sí o sí. Eso os lo explicaron, me consta, a conciencia el otro día, en la última mesa redonda. Pero aquí, en el proceso penal, es mucho más garantista, es mucho más proteccionista todavía que en el derecho civil. Entonces, es por eso que dan este concepto. Bien, luego hay una novedad y es que hace escasamente un año, en el año 2024, se reformó la Constitución española para modificar precisamente ese concepto. Antes hablábamos de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales y ahora hablamos de personas con discapacidad. Es decir, es todo un concepto mucho más global, mucho más general. Tiene sus pros, tiene sus contras, pero en el ámbito penal, que es yo creo un poco por lo que se ha venido a hacer de esta manera, habida cuenta de que se está abusando mucho de las personas con discapacidad, se están cometiendo numerosísimos delitos, especialmente económico-patrimoniales y sexuales, pues evidentemente son delitos que tienen una trascendencia muy relevante y que han llevado a estas modificaciones, entre otras cosas, con el fin de lograr, como es lógico, una mayor protección de las personas con discapacidad. Ese siempre es el objetivo del derecho penal, proteger a las personas tanto con discapacidad como sin discapacidad, pero darle un plus adicional a esas personas con esa dificultad, llamémoslo así, que puede ser de diversa índole, no tiene por qué ser una discapacidad mental como todos estamos pensando. Una persona con discapacidad puede ser una persona con Alzheimer, puede ser una persona con síndrome de Down, pero también podemos hablar de una persona que está vegetativa o de una persona que está tetrapléjica. También es una persona con discapacidad. La discapacidad en el concepto penal abarca todo. Muy, muy proteccionista, sobre todo, de la dignidad humana. Es lo más importante. El derecho penal también protege ese aspecto que, como veremos ahora, la convención, que especialmente lo va a referir mi compañera Erika, lo va a explicar mucho más ampliamente que yo y con mucho mejor talante y conocimiento que yo. Consuelo, perdón. Entonces, bueno, pues tampoco quiero entretenerme con eso porque ahora os lo van a dar. El Código Penal que todos conocemos. El Código Penal. Bueno, pues el Código Penal también contempla a las personas con discapacidad en su artículo 25, ¿de acuerdo? Que además también ha sido precisamente en el año 2015, que fue la última gran modificación general del Código Penal, también se hizo una modificación muy relevante en este sentido. Y reitero, no me gusta leer, vaya por delante, ¿de acuerdo? Y nos dice, a los efectos de este código se entienden por discapacidad
Fijaros que aquí el término es discapacidad, no personas con incapacidad o con otras redacciones, sino las personas con discapacidad. Se entiende por discapacidad aquellas en situación en que se encuentre una persona que tenga deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de carácter permanente que al interactuar con diversas barreras puedan limitar o impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Es decir, como veis, es un concepto extremadamente amplio. Ahora veremos un poquito más adelante y también lo diré. ¿Tiene que estar una persona incapacitada judicialmente o sujeta a una guarda de hecho o a una tutela o a una curatela para ser considerado discapaz? No. En el concepto penal no es necesario, ¿de acuerdo? Concepto penal, cualquier persona con un problema relevante de esta índole puede ser considerado discapaz, ¿de acuerdo? Bien, este código, como digo, el Código Penal entiende a persona como persona con discapacidad necesitada de especial protección a aquellas que tengan o no, y fijaros el o no, lo remarco, insisto, o no judicialmente, modificada su capacidad de obrar, requiere asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma de decisiones respecto de su persona, de sus derechos o intereses, a causa de sus deficiencias intelectuales mentales de carácter permanente. Vale. ¿Con esto qué quiero decir? El no estar incapacitado judicialmente no va a implicar que no tenga protección penal. ¿Quién determina entonces que esa persona no tiene capacidad? Bueno, pues aquí entramos en el ámbito del Tribunal de Justicia. Lo examinará el médico forense en primer lugar, determinará si tiene algún problema o alguna limitación o alguna deficiencia de naturaleza física, mental o sensorial, como decimos, y él nos orientará en una primera fase sobre si es posible o no englobarle en ese concepto de incapacidad o discapacidad. Pero luego, al final, los que lo determinan somos los jueces. No tiene por qué un juez aferrarse a lo que nos diga el médico forense. El médico forense es una ayuda que nosotros tenemos, pero no es vinculante. Normalmente sí, pero no es vinculante al 100%. Si nosotros y consideramos que una persona, aunque el forense me diga, pues es una persona con un trastorno límite o con una deficiencia mental, pero no grave, claro, puedes decir, ¿qué dirán los abogados de los criminales? Ah, no, es que este señor no tiene discapacidad. El que eso lo decide somos nosotros. ¿Cómo lo decidimos? Con una cosa que se llama el principio de inmediación de la prueba. Nosotros estaremos allí, veremos cómo actúa esa persona, cómo responde, su lógica. Luego, ahora vamos a ver también un poquito de cómo se les recibe en declaración, cómo no se les recibe en declaración. Pero todo eso al final somos nosotros los que lo determinamos. ¿Y por qué? También lo tenemos que decir. No vale decir, esta persona tiene discapacidad. O sea, no hay discapacidad, o sí hay discapacidad, pero tenemos siempre que motivarlo, porque la ley nos obliga a motivar el por qué. Pero eso ya es a nuestra libre valoración y nosotros valoraremos libremente esa prueba, tanto del médico forense como del interrogatorio que se le pueda practicar, como el resto de pruebas o circunstancias que nos puedan orientar que esa persona no está en unas debidas condiciones o que necesita de una especial protección y que entra en ese concepto general de discapacidad. ¿Me siguen? Si no me siguen, me paran. Lo intento explicar de forma sencilla. Lo intento explicar de forma sencilla porque es una cosa muy técnica, muy difícil. Y claro, y aquí diremos, ¿y quién protege al incapaz? Pues ahí también entran los tribunales de justicia. Para eso está el Ministerio Fiscal, que también se encuentra regulado en la Constitución. El Ministerio Fiscal, precisamente, porque la gente dirá, no, es que el juez me tiene que proteger. No, 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 no. El juez no protege a nadie. El juez aplica la justicia y aplica la ley. El que tiene que velar por las personas con discapacidad, lógicamente sus familias y sus tutores y sus guardadores, es el Ministerio Fiscal. ¿Por qué? Porque es el garante de la ley. El fiscal es quien tiene que estar mirando porque la ley se aplique correctamente y en defensa de los intereses de las personas que tienen una dificultad, como son los discapaces. Como digo, físicos, mentales, etc. Pero siempre va a ser el Ministerio Fiscal, que es un órgano, no es una persona concreta, el que nos va a decir,
No, a esta persona la han engañado, la han estafado o la han agredido sexualmente o dice simplemente que la han estafado y que la han agredido sexualmente. Se constituye en una especie o suerte de abogado de la víctima o del discapaz. ¿Por qué? Porque se está presumiendo o estamos dando por hecho de que al discapaz, perdón, se le engaña con más facilidad o que no conoce el alcance de lo que realiza ni las consecuencias de lo que hace. Entonces, lo que para nosotros es algo como muy lógico o muy normal, para esa persona no lo es. Y el Ministerio Fiscal es quien tenga razón o no, le va a ayudar y le va a proteger. Y va a estar mirando siempre y por encima de todo porque se respeten sus derechos, su integridad, su dignidad, que esto es muy importante, ya ahora veremos por qué, porque los tribunales de justicia somos, y me incluyo, muy fríos a veces, pero sí que es verdad que hay una sensibilización mayor y cada vez más, y también creo que lo va a tratar mi compañera, pero ellos incluso pueden presentar una denuncia. Bueno, es más, no es que puedan, es que deben, están obligados a ello y le deben proteger por encima de todo. Luego tenemos también una ley que está orientada especialmente a proteger a las víctimas con discapacidad. Sí. Se llama el Estatuto de la Víctima de Delito. Esto fue una novedad del año 2015 que fue a raíz también precisamente de esa modificación del Código Penal y del que yo soy un gran admirador, curiosamente. Porque igual que también creo mucho en el derecho de presunción de inocencia, también creo que la víctima del delito necesita sentir que se le está aplicando la justicia y que se le está respaldando, que se están cubriendo sus intereses. Entonces, aunque eso es cosa del Ministerio Fiscal, pues se ha venido a intentar establecer esa igualdad de armas, la presunción de inocencia por un lado, pero por otro que no descuidemos que hay una víctima de un delito que también quiere justicia. Esto es muy importante porque viene a equilibrar ese desnivel que tenía siempre en su beneficio el investigado y que aún así sigue todavía estando por encima de lo que diga el estatuto, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero simplemente a grandes rasgos es que sepáis que hay una ley que protege a las víctimas, muy específica. Esta ley incluso contempla, como digo, para discapaces o no, que se pueda prestar un apoyo a las víctimas. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en la violencia de género. En la violencia de género siempre estamos viendo que hay una persona que acompaña, que le guía, que le lleva, que le asesora, hay una oficina de la mujer, etcétera. Bueno, pues con las personas con discapacidad también, evidentemente. Pero ahí la mayor protección siempre se la va a dar el Ministerio Fiscal porque es un profesional. Pero no estamos hablando de que sea un profesional al nivel de un abogado, estamos hablando de un funcionario del Estado con una capacitación y una oposición que precisamente es la misma que tenemos los jueces. Entonces, esa oposición que pueda generarnos en este caso, el investigado, que siempre va a ir con su abogado, etcétera, que va a ir mirando siempre por sus intereses, que va a ir velando porque, ay, pues yo quiero que me absuelvan, porque yo no, porque tengo la presunción de inocencia y tú eres quien tiene que demostrar la culpabilidad. Sí, pero hay una víctima y esa víctima tiene esta discapacidad. No puedes llegar y decir, no, prueba todo de la misma manera que si es una persona normal o una persona sin esa discapacidad. Entonces, claro, se intenta, como digo, equilibrar. Y todo eso nosotros lo ponderamos, lo valoramos, con esa inmediación que yo decía al principio. Esa inmediación es clave. Por lo menos soy el defensor número uno de este país de la inmediación judicial, y por eso estoy en contra del Webex y lo digo abiertamente. ¿Por qué? Porque no quiero en los sistemas de videoconferencia. Yo no sé si la persona que está detrás de la pantalla la están amenazando. Yo no sé si está leyendo. Yo no sé si está coaccionada o si la están diciendo lo que tiene que decir. Y, sin embargo, cuando nosotros asistimos y les asistimos personalmente, y ahora os diré por qué digo esto, cuando les asistimos personalmente vemos todo, vemos los gestos, las manos, las vistas, las miradas, pero no solo de ellos, sino de los demás. Muchas veces es, porque me ha dicho mi abogado que diga, y al que le miras no es a él, es al abogado. A ver cómo reacciona, a ver si es verdad que se lo ha dicho o no. Bien, pues esto, ¿por qué es importante? Porque como digo, esta ley se aplique o no solo para las víctimas, puede aplicarse de una forma distinta. ¿En qué sentido? El discapaz,
como tiene esa necesidad y necesita a veces de un apoyo, a lo mejor no somos nosotros los que hacemos ese interrogatorio. Y nos dificulta mucho. A lo mejor se hace a través de un psicólogo, o se hace a través del médico forense, o se hace con un familiar al lado, o lo exploramos nosotros directamente, porque muchas veces pues lo hacemos en secretaría y lo hace el propio funcionario, pero no. En estos casos, siempre, siempre, siempre lo hago de una forma personal. Yo quiero que la víctima se sienta apoyada y respaldada, que no se piense que, con independencia de que luego yo pueda archivar o no un delito o pueda juzgarlo y absolver a una persona, no significa, o no quiero que se vaya con la sensación de, ay, este juez, y perdonadme la expresión, es un cabrón y no me ha ayudado. No, no. Nosotros estamos para ayudar a todo el mundo y siempre con igualdad y con respeto a todo el mundo. Es lo más importante. Es el Tribunal de Justicia precisamente tiene que ser un tribunal de justicia. Tiene que impartir objetividad, pero también un poco de humanidad, no esa frialdad que muchas veces nos encontramos, que todos vemos en la tele muchas veces que podemos decir, ay, no, porque vemos a lo mejor solamente una parte. Pues todo, ¿de acuerdo? No, no nos fiemos de eso. No, no frivolicemos y pensemos que los juicios son como en las películas. El protesto, señoría, esto no es así. Porque a un discapaz yo no le voy a permitir a nadie que le interrumpan porque le cuesta expresarse, a lo mejor. Porque a lo mejor ese problema sensorial o físico o mental, evidentemente, o psíquico, le dificulta tomar las palabras adecuadas para poder explicarte cómo ha sucedido todo, para explicar ese relato de hechos y que nosotros lleguemos a una convicción. Si estamos permitiendo que, como en esas películas, se interrumpa, a esa persona le pierde la concentración y le estás causando además una presión adicional. Y eso, claro, ¿quién lo hace? Los abogados del investigado. ¿Por qué? Porque les interesa, evidentemente. Es su herramienta y su función. Para eso estamos nosotros, somos moderadores de ese debate jurídico. Pero ¿quién está también? El fiscal. El fiscal siempre, 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 siempre que hay una cosa, un procedimiento con un discapaz de cualquier índole, tiene que estar. Y si son menores, también. El fiscal va a ser como el ángel de la guarda del discapaz, vamos a decirlo así. Entonces, quiero que os quedéis con eso, que es muy importante. Tengo un problema, necesito ayuda. ¿A quién recurro? Fiscal. Está para eso. Si no le gusta, es su trabajo. Mala suerte. Se dedica a otra cosa. A muchos no les gusta, pero es su trabajo. Velar por los intereses de los discapaces. Y a lo mejor no se ha cometido un delito, pero pasa. Por ir avanzando, que si no me enredo, perdón. Yo lo que quiero es eso, que lo entiendan. Claro, pero yo lo que quiero es eso, que la gente entienda lo que es un tribunal de justicia, pues no todo el mundo. Por ejemplo, en el día de ayer hay un señor que está relacionado con el trabajo en los juzgados, pero no había estado nunca en un juicio. Le vemos todos los días en el juzgado, pero no estaba en el juzgado, en una sala, no sabe lo que es ponerse delante del micrófono y que le pregunte. Bueno, pues un discapaz le cuesta el doble, porque se pone muy nervioso, todos los ojos atentos sobre él, esa presión es increíble. Entonces, ¿qué me van a preguntar, no? Pues si una persona normal, media, se pone nervioso, un discapaz, por regla habitual, se pone muy nervioso. Y aunque están los fiscales, y están las partes, y está el juez, intentan hacerlo más amable, incluso muchos se quitan la toga para que no parezcamos cucarachas vestidas ahí de negro diciendo, madre mía, este señor que me impone tanto. No, no, claro, pues eso ayuda mucho, ayuda mucho. Les preguntamos sobre cosas de su vida cotidiana con el fin también de entablar una vida, una relación mínima, pero de confianza y que ellos entiendan que no somos enemigos. Estamos para ayudarles y sobre todo para esclarecer la verdad. Porque aquí no se trata de beneficiar a uno u a otro, se trata de esclarecer la verdad. Claro, con las dificultades que ello conlleva para una persona con discapacidad. A modo de ejemplo, hace escasamente un mes y poco, un mes,
encontré un problema de una persona con una discapacidad sensorial grave, era ciega. Yo dije, perdóname la expresión, pero literalmente dije, hostias, ¿y cómo le explico yo a esta señora quién está hablando, quién no está hablando, qué hago, cómo le explico quién es cada parte? Porque lo que se escucha bien, pero no percibe lo que estamos viendo aquí. No sabe si estoy hablando yo, está hablando Juan Carlos o si está hablando usted. Entonces, ¿cómo le explico yo esto? ¿Cómo le explico que todo tiene un orden a una persona que nunca ha estado en un tribunal de justicia? Y ahí entonces dije, ahí va, Alejandro, cosa que se llaman apoyos judiciales. Y solicitamos un apoyo judicial. ¿Qué ha pasado? Que no se pudo hacer el juicio ese día, evidentemente. Pero hemos pedido un apoyo judicial. ¿Para qué? Para facilitar a esa señora ese acto, para humanizarla y dignificarla. Y lo que me quedo con ello es lo que se lo expliqué y me dijo la señora, pues muchas gracias porque sinceramente lo necesito y me va a venir muy bien. Y no sabía cómo agradecérmelo. Y para mí es una tontería, pero para ella es un mundo. Solo cerremos los ojos y pensemos ahora, ¿quién está hablando? ¿Qué estoy haciendo? Demos un paseo por la calle. Estoy en un sitio que no conozco. Estoy totalmente indefenso con uno de mis sentidos más importantes. ¿Cómo lo hago? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde está mi abogado? Ni siquiera lo sé dónde está. Entonces la señora se sentía nerviosa. Pues la próxima vez que venga yo sé que va a venir mucho más tranquila porque sabe que va a haber alguien que sí que está ayudándola. Y si necesita que paremos, pararemos. Y si necesita que aceleremos, aceleraremos. Y ella nos pedirá toda la ayuda que sea necesaria. Y nosotros, hasta donde podamos, evidentemente, se la daremos. Pero bueno, luego tenemos aquí también, por avanzar, como decía, antecedentes legislativos. Es decir, ¿de dónde viene esta protección a los discapaces? Todo esto viene de una regulación y principalmente viene de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en este caso, de Nueva York. ¿Qué pasa? Esta convención de la que va a hablar Eric, y que es una gran experta, sobre todo comparándola conmigo. Ah, ¿ya lo trataste? Ah, pensaba que lo tratabas hoy también. No, bueno, soy un fan de Erika porque es especialista en esta materia, entonces me parece que es asombroso los conocimientos que tiene y lo que nos puede aportar. Pero bueno, sobre todo lo que tratan con esta convención internacional es de unificar criterios a nivel mundial. Sobre todo a día de hoy que tenemos muchas estafas y muchos delitos económico-patrimoniales internacionales. Y esta ley, perdón, esta convención también forma parte de nuestras normas, de nuestro sistema de justicia y lo tenemos muy en consideración. Entonces, ¿qué considera esta convención de Nueva York como discriminación por motivos de discapacidad? Y leo, perdonad. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Seguidamente se definen los ajustes razonables como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera en un caso particular, para garantizar que las personas con discapacidad gocen, perdón, como no veo, perdonar, es que ya, cuando se requiera en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Es decir, fijaros qué diferencia. Ya no estamos hablando de normas nacionales, estamos hablando de que me protege el ordenamiento internacional, de que las normas internacionales quieren proteger a todo tipo de personas con discapacidad. Y de hecho, de aquí es de donde vienen esos apoyos judiciales. Y entre otras, una cosa muy sencilla, y no sé si va a entrar Consuelo en ello, pero creo que sí, es el tema de las sentencias, ¿no? Esos documentos que hacemos que muchas veces son incomprensibles al ciudadano medio, pues imaginaos a una persona con discapacidad. Bueno, es más, muchas veces nosotros los propios juristas no alcanzamos a entender lo que nuestros superiores jerárquicos nos dicen y decimos, Dios mío, mira, no lo entiendo. ¿Y lo tienes que leer 5 veces? Bueno, pues
Esto también lo pensó el Tribunal Supremo y dijo, oiga, hay que dar una ayuda a las personas para que lo entiendan, porque si no lo entienden las personas con cualificación, cuanto menos las personas con discapacidad. Y entre ellos dijeron, hay que hacer las sentencias, hay que traducirlas al lenguaje común. Hay que explicarle a una persona con una discapacidad, eso que decía, una ciega, se la transcribimos en braille. Evidentemente el juez no. Se remite al Consejo General, que tiene pues, a unas personas que se encargan de ello. Si sabe braille. Si no sabe braille, como me pasaba a mí el otro día, porque no era ciega de nacimiento, una de las cosas que le pregunté es, ¿cómo va a querer usted la sentencia? ¿Quiere que se la traduzcamos al braille? Y me dijo, no, porque no sé braille. Yo me quedé ciega en una operación de vista. Y yo dije, ahí va. Pero ella misma me dijo, la solución para mí es que se me den audio. Yo dije, ah, mira, aunque no había caído y era muy, muy lógico, pero ciego braille. Yo asocié ciego braille. No, 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 ella misma preguntándoles en esa cercanía, en esa familiaridad, ella misma me lo dijo cómo hacerlo. Y no se le iba a ocurrir a ninguno decirme, yo no estoy de acuerdo, porque entonces, y sacó mi temperamento por la cuenta que les trae. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Os voy a resumir muy brevemente. Tenemos dos fases en el procedimiento, uno de fase de investigación y otro de la fase de enjuiciamiento. La fase de investigación, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tipo de ayudas podemos dar? Sobre todo es el que somos nosotros personalmente, junto con el Ministerio Fiscal, quien interroga, ya sea el acusado o sea la víctima, una persona con discapacidad, le vamos a interrogar nosotros. Y lo vamos a intentar hacer fácil y comprensible. De hecho, es más, nos piden, aunque no sé si creo que soy el único, o a lo mejor no soy el único, al que no le dan formación sobre eso, ¿verdad? Vale, no soy el único. Entonces, no nos dan formación sobre cómo realizar interrogatorios a personas con discapacidad de diversa índole. Claro, no es lo mismo interrogar a una persona que es ciega, tú no puedes decir, oiga, ve eso de ahí. ¿Cómo le exhibo un documento? ¿Cómo le digo, esa firma es suya? Es muy difícil, es muy difícil. Pero claro, a una persona con discapacidad intelectual que apenas sabe hablar, ¿cómo le interrogamos? Pues, oiga, pues que venga el médico y el psicólogo, sean ellos, yo quiero formularle esta pregunta para llegar a esta conclusión. Usted vaya preguntándole de tal manera, y esto lo hacemos con los niños pequeños, vayan preguntándole de una manera que podamos llegar a una conclusión, si esto es así o es de esta otra manera. Entonces, esa fase de investigación es fundamental porque las personas con discapacidad, que normalmente son las víctimas, no suelen ser, aunque a veces sí, en este caso los investigados, pues requieren de esa pequeña ayuda, pero que para ellos es un mundo y para nosotros es algo pues que a lo mejor no nos gusta porque nos limita mucho nuestra forma ordinaria de trabajar. Incluso no es lo mismo interrogar a una persona con discapacidad que a una persona normal sin ningún tipo de limitación, porque para llegar a esta conclusión he tardado 1 hora con un niño, con una persona con discapacidad, y sin embargo, con un adulto tardo 3 minutos. Entonces, también nos afecta y nos pone nerviosos y a veces pues podemos perder las formas, pues, porque somos humanos. Pero aún así, a día de hoy, yo la verdad es que no tengo queja de mis compañeros porque lo que he podido ver es que siempre lo hacen fenomenal, ayudando, ayudando y ayudando. ¿Y qué ayudas tenemos? Psicoforense, del psicólogo, de especialistas, tenemos ayuda de familiares, sobre todo los familiares ayudan mucho a tranquilizar, a calmar, a que vean que hay alguien de su entorno y de su confianza, simplemente sentados a su lado. No están hablando, pero están sentados ahí. Eso es un apoyo, es una tontería, pero eso les ayuda, sobre todo con los niños, o yo por lo menos. Entonces, luego tenemos la otra fase, que es la del juicio. ¿Qué pasa? Que la fase del juicio ya es un poquito más seria, no es tan informal, digamos. ¿Qué pasa? Que ahí todo el mundo pregunta,
o se pregunta de una manera un poquito más concreta, se dan también otras pruebas, se ha terminado ya esa investigación, se le preguntan sobre cosas que a lo mejor no se le habían preguntado al principio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a lo mejor una cosa tan sencilla como decir, para que esa persona no se ponga nerviosa, para que esté cómoda, los juicios son públicos. De esta manera, pues nosotros podemos vedar que haya una vista pública. Si no hay una vista pública, pues esa persona se siente más cómoda. O no queremos que se confronte visualmente con la persona que le ha engañado o con la persona que le ha agredido sexualmente, pues ponemos un biombo. Esas tonterías para nosotros, para ellos son fundamentales. Es decir, estoy simplemente con las personas que son del tribunal y se acabó, pero no hay extraños mirándome. Entonces, es una de las principales medidas. Yo, por lo menos, y el tiempo que he trabajado, si había una persona con discapacidad y yo era muy reacio y discrepábamos especialmente en la audiencia porque éramos 3 jueces, yo siempre decía que la vista sin público. Cuando había menores, la vista sin público. Y a lo mejor el menor simplemente no estaba, pero se va a reproducir su imagen. Todas esas cosas nosotros las valoramos y las ponderamos. Y a lo mejor en ese momento podemos tener un criterio, pero luego arrepentirnos. Pues también lo podemos cambiar y decir, oiga, lo que era público ahora ya no lo es. Perdón. Entonces, bueno, lo que decía, las ideas claves. ¿Cómo protegemos a estas personas con discapacidad? Pues tenemos herramientas. Tenemos herramientas y especialmente medidas que vienen del derecho europeo que nos han ayudado mucho a adaptarnos. Quizás, aunque somos muy proteccionistas, seamos un poquito arcaicos a nivel legislativo, nos han venido muy bien todas las directivas de la Unión Europea. Unas cuantas, no las voy a citar, evidentemente, porque no quiero, esto no es un examen, no quiero que aprendáis, es la directiva tal, me dijo este señor en su día que la directiva 2012/13 de la Unión Europea, no. Lo que quiero es que entiendan que hay varias normas, directivas, no directivas, recomendaciones también de la Unión Europea, y entre ellas esta de 2012 que les decía, que obliga a los Estados miembros de la Unión Europea, en los que nos encontramos, un momento, por ejemplo, Reino Unido ya no está, a garantizar que las informaciones se faciliten en lenguaje sencillo y accesible. Es lo que estoy intentando a lo mejor hacer hoy. Y a lo mejor no me sale. Y lo siento, de verdad, porque es que tenemos un lenguaje muy específico. Es como decirle al médico que nos escriba bien la receta. Pues para él es un mundo, pero a nosotros nos vendría muy bien que le hiciera bien para que entendiéramos qué es lo que nos ha recetado. Ese lenguaje sencillo, claro y accesible es para que ellos también puedan preguntar a su abogado, fiscal, a su familia o incluso al juez, oiga, ¿esto qué quiere decir? Porque no lo entiendo. Entonces, partimos de la base de que hay que modificar cosas tan sencillas como la forma de hablar. Luego tenemos también otra directiva, que también es la misma en este caso, sobre el derecho a interpretar y traducir en los procesos penales y a prestar la asistencia adecuada a personas con limitaciones auditivas o de expresión oral. Es decir, el proceso penal se caracteriza por su oralidad. Le damos al pico. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo le explico yo esto a un sordo? ¿Cómo un sordo está en un juicio? Uf, porque si sabe lenguaje de signos, tengo una opción. Tengo la posibilidad de llevar a un señor que le traduzca el lenguaje de signos. Pero todos tenemos que frenar el ritmo, porque el traductor tiene que ir traduciendo. Esto no es traduzco de un idioma a otro. Bueno, sí, en cierto modo sí, pero no. Una dificultad añadida, que es esa pérdida sensorial. Porque además siempre va con retraso en todo. Entonces no va cogiendo las cosas al mismo ritmo, al mismo nivel. Bueno, pues ¿cómo le ayudamos? También hay posibilidad de hacerlo. ¿Y si no sabe lenguaje de signos? Pues a lo mejor hay que empezar a transcribir absolutamente todo para que esa persona tenga acceso a esa justicia como nos manda. Entonces esto se eterniza.
Pero es que aquí no se valora el tiempo. Se valora que ayudemos a esa persona, que le hagamos su vida sencilla, que es para lo que estamos. Otra directiva, y no me quiero alargar mucho más. No sé el tiempo que llevo. Perdonad. Una media hora más o menos. Pues perdón, porque ya me he extendido demasiado, ¿eh? Pues peor todavía me lo pone. Ahora me siento más culpable. No tengo el don yo de la oratoria. Pero se lo agradezco, se lo agradezco. Entonces, bueno, tenemos también, luego hay recomendaciones para, y aquí a lo mejor sí que veo o vemos, creo yo, una dificultad, sobre todo por parte de los cuerpos policiales. ¿Por qué? Porque tienen otra forma de trabajar. Ya no hablo de formación, que evidentemente, o incluso algunos tienen una formación superior a la nuestra, pero tienen una forma de trabajar que no les ayuda. Entonces, hay recomendaciones para ellos, nosotros, para que puedan recibir una formación específica, que es lo que decía, que yo no he recibido. Personalmente, me encantaría, de cómo tratar a esas personas. Que estás tratando con personas que a lo mejor no te están entendiendo. Y hay que unir todas estas dificultades, traducirlo en lenguaje sencillo, mientras a la vez le hacemos con lenguaje de signos o a lo mejor lo hacemos con una niña tan solo de 5 años. ¿Esa niña es discapaz? No, pero tiene una dificultad. Pues también todo esto es aplicable no solo a los discapaces, sino también a los menores. Luego tenemos también la necesidad de implementar programas de sensibilización y formación sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué pasa? Que esto es la materia olvidada por todo el mundo. Parece que los discapaces, nos centramos mucho en los menores, nos centramos mucho en las mujeres, pero todo el mundo se olvida de los discapaces, que son las personas que de verdad más atención necesitan. Y los ancianos, que son grandes discapaces, que era lo que decía al principio, el concepto de discapacidad. Una persona como un anciano que está, por ejemplo, postrada en una cama y que no se puede mover, es una dificultad para cualquier quehacer de su vida. Es que eso ya no es una discapacidad, es que es una imposibilidad directamente de hacer vida. O sea, a esas personas también se les cometen delitos, se les engañan. Recientemente, a mí me consta por la prensa de que ha habido un asesinato por parte de un hijo a su madre y resulta que la madre tenía 70 y tantos años. Esa persona estaba cuidando de otra persona con discapacidad. O sea, un discapaz cuidando de otro discapaz. Qué difícil. Y qué difícil habrá sido para el juez tomar declaración a esa otra persona. Porque no es fácil de preguntar como si fuera una persona sin esa limitación. Entonces, claro, son dificultades añadidas que nos encontramos en el día a día. Y luego explícale, a lo mejor tiene que ir a prisión. Pues, ¿y por qué tiene que ir a prisión? Porque a lo mejor esa persona no es consciente ni de lo que ha hecho. Que siempre digo que la víctima no siempre tiene por qué ser discapaz, sino que también puede ser en este caso el agresor o el delincuente, el presunto delincuente. Perdón, he olvidado la palabra clave. Presunción, presunción. Entonces, bueno, ¿qué nos dicen estas recomendaciones de la Unión Europea? Que estemos atentos, que vigilemos y que tengamos mucho cuidado, ¿de acuerdo? En que a lo mejor no nos estamos dando cuenta de que esa persona tiene una discapacidad. Pensamos que aparentemente puede ser una persona sin ningún tipo de limitación o problema y cuando abre la boca o simplemente en la forma de expresarse detectamos que no llega a comprender. Pues eso pasa mucho. Hay que estar muy atentos. Yo, como digo, no me hubiera dado cuenta de que era ciega hasta que no entró en sala, pero me di cuenta simplemente por un detalle, porque ponía perro guía en uno de los documentos. Y yo dije, uy, perro guía. Ese detalle es el que me llamó la atención y es cuando le hice pasar y venía con el perro guía. Me hubiera dado cuenta más tarde o más temprano, pero quiero decir, esos detalles, que tengamos cuidado, que miremos, que observemos, que seamos atentos y sobre todo que seamos conscientes y humanos, porque eso
es algo que se está perdiendo cada día más en sociedad, ya no digo en la justicia, en sociedad, se está perdiendo la humanidad y el respeto a la dignidad de las personas, con y sin discapacidad, más aún a las personas con discapacidad. Entonces, como digo, ¿cuáles son esas principales ayudas? No tengan miedo, acudan a los organismos oficiales, acudan al Ministerio Fiscal, acudan a un abogado, que también están para eso muchas veces. Muchas no, todas. Están para ayudar. El abogado, es más, siempre he dicho, porque yo he ejercido la abogacía muchos años, es la persona que más va a defender los intereses de su cliente por encima de todo, aunque no tenga razón. ¿Por qué? Porque le pagan para ello. Sin embargo, el Ministerio Fiscal, que lo hace súper bien el 99,9% de las veces, no le pagan para ello. Entonces, siempre es bueno que aunque vayan a tener el apoyo del fiscal, tengan el apoyo también de un abogado y de su familia. Evidente. Si no la tiene, del guardador de hecho, o del tutor, o del organismo oficial correspondiente, y preguntar, 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 pedir información. No pasa nada. Y si hay que ir a un juez y preguntarle, se le va y se le pregunta, se va al juzgado, se pregunta, oiga, tengo este problema, necesito una solución. Se le da. ¿De acuerdo? No tengan miedo en eso. Estamos para ayudar. ¿De acuerdo? Bueno, pues quiero concluir porque si no, extiendo. Y perdón por la extensión. Estoy sufriendo por ti porque tengo que coger un tren. Y el No, tren, pero el tren no te tiempo espera. no. Son las 7:20. Siempre sí, Sí, vale. luego. Muchas gracias a todos, sí. Luego, cuando quieras. Luego, si eso, dejamos el turno de preguntas para después. Sí, que me están dejando preguntas. Muy bien, Sí, lo perfecto. hacemos al final todo. Yo también quiero agradecer al Ayuntamiento de Valencia por la gestión de esta sala para que podamos realizar estas mesas redondas y especialmente a la Concejalía de Participación Ciudadana y también a la Asociación Navajures, de la que formo parte también ya hace unos años. Y a Erika, que es compañera y amiga. Bueno, pues después de todo lo que nos ha estado contando Alejandro, pues bueno, yo voy a ser un poco más precisa y más breve, porque claro, si no se nos da. Bueno, yo simplemente quería enfocar un poco más el régimen en concreto en las medidas concretas que se prevén en la legislación penal. Después de dictarse la ley del año 2021 de discapacidad, de las que estoy segura que mis compañeros de la anterior charla pues les hablaron y les explicaron un poco las medidas concretas que habían, pues bueno, esta ley era un punto de partida, pero un punto de partida que estaba un poco alejado de lo que en el sistema penal de nuestro entorno, sobre todo a nivel europeo, existía, las recomendaciones que ha citado también Alejandro, en fin, había que concretar más medidas concretas de protección para el sistema penal, para el proceso penal, no solamente así tan abierto como fue muy importante la reforma esta. El artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil se reformó en referencia a las medidas de apoyo para las personas necesitadas de una especial protección por su discapacidad, pero luego entra en juego, eso fue un punto de partida, pero luego había que un poco ampliarlo al derecho penal, no solamente para las medidas de carácter civil. Entonces, como digo, esta ley en el ámbito penal solamente se refería a que bueno, se reforman tres artículos del Código Penal escuetamente. Uno, simplemente para decir que cuando una persona era declarada exenta de responsabilidad criminal, quiere decir que, a pesar de haber hecho un delito, por ejemplo, no se le puede condenar porque no es consciente. Pues por concurrir a alguna de las causas de exención del artículo 20, como anomalía o alteración psíquica, o bien alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, que alteraban gravemente su conciencia de la realidad, pues el Ministerio Fiscal en ese caso evaluaría, atendiendo a las circunstancias del caso, si se debían promover algún tipo de medidas de apoyo a la persona con discapacidad y si se debían pues concretar en algún tipo de medidas
específicas. También se reformó, se especificó que, bueno, respecto a las medidas a la responsabilidad civil que se deriva de cualquier, bueno, de algunos de los delitos, por ejemplo, si le han causado lesiones, la responsabilidad civil por las mismas, pues que no solamente sería responsable la persona, que incluso aunque una persona sea declarada exenta de responsabilidad criminal, tiene que responder y hacer frente al pago de los daños que ha realizado. Entonces, en ese caso también serían responsables civiles los guardadores o tutores, los guardadores, las personas que presten apoyo a esos discapaces. Eso también se incluyó expresamente en el Código Penal, como digo, después de la reforma, y también una responsabilidad subsidiaria para el caso de que no pudiera el que fuera responsable criminal. Bueno, como digo, pues se partió de la necesidad de ampliar un poco en el ámbito penal también los ajustes. Se dictó un decreto ley también en el año 2023, más reciente, que bueno, fue convalidado, de hecho, en el Congreso de Diputados en enero del año pasado, precisamente, y que supuso un avance también muy importante. ¿Por qué? Pues porque principalmente hace mención a reformas en la ley de enjuiciamiento criminal y específicamente, principalmente, en el artículo 109 del Código de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y esto lo digo porque es importante porque bien, aunque con las medidas antes de la Ley de Discapacidad de 2021 se reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil, que bueno, es una ley que tiene alcance general, no solamente la Ley de Enjuiciamiento Civil es supletoria para los demás órdenes jurisdiccionales, también para el penal, lógicamente, pero bueno, sí que estaba bien que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la del derecho penal, pues se recogieran, se hiciera eco de este mismo tipo de protección. De todas formas, también señalar que es importante porque es un paso importante porque la ley de enjuiciamiento criminal y luego también, como ha señalado Alejandro, el Estatuto de la Víctima se hacía hincapié en la asistencia a la víctima, pero con esta reforma también se protege o se intenta auxiliar no solamente a la posición del acusado, sino que también pues es para las víctimas, para el acusado, o sea, quiero decir que cualquier persona que tenga una discapacidad y participe en el proceso penal de cualquier forma, pues puede ser denunciante, no tiene por qué ser acusado, puede ser testigo, puede ser perjudicado porque le han robado, puede ser perito, puede ser testigo, cualquier cosa, o incluso puede ser participante en el tribunal del jurado, si le ha tocado por sorteo, que también lo hay, según qué tipo de discapacidad puede serlo. Entonces esas personas pues también pueden necesitar algún tipo de apoyo. Por eso ahora mismo en la ley de enjuiciamiento criminal se recoge en un sentido muy parecido que cuando la persona ofendida o perjudicada, el artículo 109 se refiere especialmente al perjudicado por el delito, el letrado de la Administración de Justicia le instruirá del derecho que le asiste para mostrarse parte y además específicamente se ha introducido que en los procesos que participen personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios. Y bueno, específicamente se habla de las comunicaciones, también lo ha comentado Alejandro. Las comunicaciones se tendrá que proteger y se tendrá que comprobar que específicamente las personas las entienden, tienen que ser en un lenguaje claro, sencillo y accesible. Y yo hago como Alejandro también, tú no te sirve que instruyas en los derechos a una persona acusada o que esté detenida si no los entiende. Le explica realmente que tiene derecho a tal y qué quiere decir, porque si no, si le lees el artículo, pues igual se queda y no lo entiende. Lógicamente que debe de realizarse la comunicación en un lenguaje que sea accesible. Además, también se facilitarán los apoyos necesarios y también se permite, se habla también de las medidas de apoyo pues, para garantizar la comunicación de las personas sordas o con discapacidad auditiva o incluso a las personas sordociegas.
También se permite la participación de un profesional experto que será un facilitador que realiza tareas de adaptación y ajuste, deberá valorar qué tareas son necesarias, porque lo que decía mi compañero, a veces nosotros tampoco sabemos cómo ayudarle, a lo mejor le estamos haciendo flaco favor, necesitamos saber en concreto qué necesidades tiene, aunque nosotros pues intenta ser lo más humano posible, preguntarle y bueno, pero a lo mejor no te entiende lo que le estás intentando explicar. Además, también se recoge expresamente que no solo el facilitador, sino que la persona discapaz en cualquier nivel, pues también podrá estar acompañado de una persona de su elección. Él puede decir, quiero que venga mi madre, quiero que esté quien sea. Bueno, aparte de eso, si es un acusado, lógicamente de su letrado, ¿no? Pero también puede estar acompañado de una persona porque se siente más tranquilo, simplemente. Entonces, los ajustes del procedimiento pues serán todas las modificaciones, adaptaciones que sean necesarias y adecuadas para ese caso concreto, para que el acceso a la justicia sea igual, o sea, realmente para que no se produzca ningún tipo de indefensión o de agravio comparativo con personas, no hablo de que sean normales, sino que no tengan esa discapacidad. Cualquier persona es normal, pero bueno, entendiendo por frecuente, ¿no? Me han entendido. La comunicación debe ser claro, en un lenguaje claro y accesible y de lectura fácil también. Y la comprensión, pues se deben de prestar los apoyos, las medidas que sean necesarias. Bueno, como ha citado el compañero, las recomendaciones de la Comisión Europea pues iban mucho más allá. Es que decía, el representante legal o el adulto adecuado que nombre como la persona que va a ayudarles, que va a ayudar a la persona vulnerable o a las autoridades competentes para ayudar a dicha persona que deba estar presente en la comisaría, debe estar presente desde las primeras actuaciones en la comisaría de policía y durante las vistas ante el órgano judicial. Además, sobre la celebración de los actos procesales también se reforma el artículo 258 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en este caso se dice que la persona que, bueno, este artículo fue importante porque introduce las vistas o juicios para las vistas que con carácter general de manera telemática, pero también se recoge que las personas que tengan discapacidad podrán intervenir desde los lugares donde se encuentren, pues también recibiendo la asistencia necesaria o la atención o asesoramiento, pero pueden declarar desde otros sitios. También respecto a la dispensa para declarar que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 416, también se deberá de explicar que según la situación en la que se encuentre, por la familiaridad que tenga a lo mejor con la persona acusada, pues no tiene obligación de declarar. Todas estas comunicaciones deben ser efectivas en un lenguaje claro para que las entienda, si no, no sirven para nada estas medidas. Además, también en los derechos que puede tener el acusado, el procesado o la persona investigada, dice la ley ahora, se recoge también expresamente que puede ser asistido gratuitamente de un intérprete adecuado, no solamente de la lengua extranjera, si es extranjero, sino también, como se ha señalado, pues de un intérprete de signos o de otro tipo, si debe de realizarse el apoyo de otra manera, no solamente con lenguaje de signos. También respecto a se reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto al precepto que prevé las órdenes de protección para las víctimas de violencia doméstica, y en el caso también cuando se refiere a personas con discapacidad necesitadas de especial protección, también deberá pronunciarse siempre el juez, aunque sea de oficio, la necesidad de adoptar medidas civiles pues relativas a las visitas de los menores, la custodia, la atribución del uso de la vivienda. Aunque nadie lo pida, si son menores o discapacitados, el juez de oficio debe decir también, debe de expresar este tipo de medidas. Es también una medida de protección porque es muy importante.
También lo han referido un poco mi compañero, que también se puede acordar también que cuando intervenga algún tipo en las audiencias, en las vistas, en los juicios, algunas personas con discapacidad, se puedan celebrar las vistas a puerta cerrada. Y en cualquier caso, ahora señala la Ley de Enjuiciamiento Criminal que queda prohibida, en todo caso, la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de víctimas menores y además de las víctimas que sean que tengan discapacidad necesitadas de especial protección. O sea que también ha supuesto también un avance. También la forma de prestar declaración, pues también lo ha anticipado el compañero, que ha hablado de casi todo. Hemos utilizado todo. Pero bueno, ¿cómo se podrán realizar estas declaraciones? ¿Cómo podrán ser estas vistas? Pues sí, sobre todo atendiendo a la necesidad que el testigo indique, diga, pues porque a lo mejor no le importa tener confrontación visual con la persona acusada, pero a lo mejor dice, no, yo no quiero tener confrontación visual, tengo miedo, cualquier cosa. Pues siempre se va a intentar acceder a cualquier solicitud, pues mediante un paraván, mediante biombos. Yo recuerdo incluso de haber hecho algún juicio con la voz distorsionada del testigo, con un aparato para que no le reconociera, porque claro, es también importante y si tienen miedo, bueno, por supuesto, si se puede facilitar dentro de los medios que contamos en la Administración de Justicia, que tampoco son muy bollantes, pero sí que se ha utilizado. O sea que también las tecnologías de la información pues también deben realizarse de un modo accesible. También se prevé en la ley la figura del facilitador. El facilitador no hay que distinguirlo de la persona acompañante que he indicado antes. La persona puede decir, yo quiero que venga mi madre, pero no, también estará el facilitador. El facilitador, si se pide, es como una persona que le va a ayudar, pero es una persona profesional, es una persona con conocimientos técnicos, pero además es que no solo sirve para ayudar a la persona que tiene discapacidad, sino también al juzgado. Al juez también le va a ayudar, porque a lo mejor es una interacción que necesita que entender y que te entiendan también. Lógicamente es importante. Ayuda, esta persona, pues por ejemplo, ayuda a adaptar las explicaciones que sean necesarias. También puede colaborar en las pruebas periciales que se requieran cuando hay personas con discapacidad. Pues, es muy importante. Pero también es importante indicar que el facilitador debe ser neutral. El facilitador no debe estar... El facilitador es una persona, o sea, como un intermediario que no debe hablar en nombre de la persona discapaz. Persona discapaz, y además desde que se reformó la ley, puede decidir dentro de sus limitaciones lo que quiere hacer. Pero claro, para decidir lo que quiere hacer, a lo mejor quiere seguir adelante con la denuncia, no quiere, debe de saber el alcance dentro de su lenguaje, de cómo lo pueda entender, pero debe de saber qué le puede pasar si sigue, si no sigue. Entonces, para eso es importante el facilitador, pero el facilitador no le va a decir, no, mi opinión es que hagas esto, no, o sea, vamos a ver, yo le voy a explicar lo que hay, pero para que él pueda tener una opinión con conocimiento de causa, podemos decir. Por eso es muy importante. Y bueno, yo también quería hablar, esto sí que no ha comentado, bueno, algo se ha dicho, lo que llamamos la prueba preconstituida en el proceso penal. La prueba preconstituida quiere decir, bueno, un lenguaje sencillo, la prueba se debe practicar con inmediación en el juicio, en el acto del juicio. Y saben que nuestro sistema penal, como le ha dicho Alejandro, como ha comentado, está dividido entre la fase de investigación o de instrucción o de averiguación del delito y la fase de enjuiciamiento, de juicio oral. Se atribuye a diferentes jueces. Pues mire, porque esto es como una garantía. Bueno, no está contaminado el que ha hecho la investigación al principio, luego pone también las sentencias como, oye, pues puede estar influido con lo que ha oído y tal. Pues entonces en nuestro sistema penal se dividió la instrucción y el enjuiciamiento, menos para los delitos que son muy, muy pequeñitos,
los delitos leves. Y esto pues puede ocurrir que en supuestos que la prueba que se realice en instrucción sirva para reproducirse para que se vea en el juicio, sin volver a realizarla, porque normalmente en instrucción tú tomas declaración al testigo, a la persona discapaz, y luego ha de ir también al juicio. Ha de ir también y decir, sí, eso lo hice yo, o dar su versión para que en ese... Pues en este caso, si existen personas con discapacidad y también menores, también es muy importante, se puede hacer la prueba preconstituida. Quiere decir que la prueba que se haga en instrucción va a servir para reproducirla en el juicio oral, para no hacer ir otra vez al menor, al discapaz. Pero claro, esto es también una cosa buena y una cosa mala. Claro, el acusado dice, yo no me puedo defender en el juicio luego y preguntarle a ese testigo. Entonces, claro, ¿qué es lo más fundamental? Que esa prueba preconstituida se haga muy rigurosa, con mucho cuidado. Quiero decir que se haga muy bien, que se haga muy bien, se haga con la participación del menor o de la persona con discapacidad, de su abogado, del Ministerio Fiscal, del juez, que se haga que el abogado del acusado también pueda intervenir en esa prueba, que se grabe bien, que quede todo a disposición del tribunal y que se le puedan hacer preguntas en ese momento, para que, pues, que el derecho de defensa pues, también se quede garantizado. Este incidente probatorio, esta forma de realizar la prueba, pues venía siendo realizado ya a nivel, en nuestro entorno, en muchísimas, en muchos países de nuestro entorno, pues Italia, Francia, Suiza, en la mayoría de países de nuestro entorno ya los venían utilizando. Aquí se introduce más a partir del Estatuto de la Víctima, de la normativa esta de 2015, y también con la reforma que se operó en el año 2002, lo conocerán ustedes por la famosa ley del CSI, contra la libertad sexual, también se ha introducido. Entonces, ahora, siempre que haya menores o personas con discapacidad, hay que preconstituir este tipo de pruebas. Pues porque sí, lo ha introducido la reforma esta que les estoy comentando de la ley de enjuiciamiento criminal. Es que ahora dice, el artículo 449 ter, dice que se ha de hacer en todo caso como prueba preconstituida, cuando una persona menor de 14 años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección deba intervenir en condición de testigo en un procedimiento judicial que tenga por objeto unos determinados delitos, pues homicidio, lesiones contra la libertad, integridad moral, trata de seres humanos, la libertad o indemnidad sexuales o contra la intimidad o relaciones familiares. Vale que no son todo tipo de delitos, pero en muchos delitos muy, digamos, muy importantes, pues se debe hacer como prueba preconstituida y con los apoyos necesarios. La prueba, como digo, se crea en la fase de instrucción, en la primera fase del procedimiento, y después se reproduce videográficamente a través de cámara, se pone la grabación. Solamente sin necesidad, bueno, es todo esto sin necesidad de reiterar el testimonio en otra sala, en otro juzgado, después que a lo mejor han pasado 2 años desde el delito y la persona tiene que volver a reproducir esto y pues es duro a lo mejor para él. O sea que también supone una garantía. Salvo, bueno, en algunos determinados supuestos, pues si el tribunal, el juez que va a resolver, va a dictar sentencia, dice, yo necesito que venga porque es que nos queda claro si es algún supuesto, pues o que se ha hecho muy mal, que en instrucción han fallado, no se puede hacer bien, no puedo tomar una buena... Entonces, pues con los apoyos necesarios deberá volver. Pero vamos, que la regla general ahora también es esa, es que esto se ha modificado y yo creo que también es un avance importante. Bueno, pues
también, bueno, esta prueba, se lo quería como anécdota o como curiosidad, esta prueba cuando se intervienen menores se denomina cámara Gesell. Esta prueba se hace en el juzgado, sobre todo con menores, pero no he tenido el caso de algún discapaz aún, pero también puede, supongo que la harán igual, pero en otra sede, por ejemplo aquí en la Ciudad de la Justicia, en el gabinete psicopedagógico hay este tipo de aparatos. El menor está con un equipo, una psicóloga, con toda la tranquilidad, como en el colegio, está hablando con ella. Nosotros lo estamos viendo, pero él no nos ve. Entonces nosotros le trasladamos a la psicóloga, a la señora que le está atendiendo, o señor, que le pregunta, porque ella sabe cómo preguntarle a lo mejor. Entonces ella habla con la niña, con el niño, está un rato ganándose un poco su confianza, hablando en un ambiente distendido para que no le pueda causar así más daños. Y después de un ratito le dice, ahora voy a hablar con mis compañeros, tal. Entonces la psicóloga contacta con el juzgado, quieren que le haga alguna pregunta en concreto a la menor o discapaz en este caso, y decimos, pues si le puede preguntar si en el día tal le pasó. Y ella lo sabe hacer de la forma adecuada, pero todo eso para que la niña o el discapaz pues no perciba que está siendo sometida a una prueba. Pues eso de la cámara Gesell, eso se graba y claro, esa prueba está también en el juzgado, está el juez, el fiscal, está el abogado que ha denunciado, del acusado también, y también le pueden decir, ¿puedes decirle a la psicóloga que pregunte esto? Y es así como realizamos esa prueba, que a veces tarda 2 o 3 horas, tarda un montón porque quiera que no, ahora pregúntele sobre esto, pero claro, no le puede hacer preguntas así a bocajarro para que se asuste, sino que la tiene un poco, o sea, dibuja esto, ahora tal. Y entonces después de un buen rato a lo mejor, pues logra en un ambiente lo más cordial y así, para que pues se sienta bien el menor y no sufra lo que se da en llamar una victimización secundaria, o sea, solo por haber puesto una denuncia, pues encima le someten a un procedimiento duro, en fin, evitar en la medida de lo posible. Pues esto es también un avance muy importante ahora en la legislación. Y yo, bueno, pues ya simplemente quería concluir para un poco hacer un balance de lo que hemos estado exponiendo, pues que el gran reto, lo hemos dicho desde el principio, es que en el proceso penal y con las grandes implicaciones que supone en todos los procesos, porque para nosotros porque estamos acostumbrados, pero para cualquier persona que viene a un juicio muchas veces están realmente asustados y ya está. Cuando ven que tienes cordialidad, que les tratas con el máximo respeto y con la máxima delicadeza que puedes dentro de lo que hay, porque yo, por ejemplo, yo a los acusados yo les hablo de usted, es que cada uno tiene una forma, pero en fin, son personas como todos y todos somos humanos y somos falibles y tenemos derecho a la equivocación. Pues, pero el gran reto es que en el sistema penal, que es también muy importante, cualquier persona con discapacidad cuente con los apoyos necesarios individualizados, concretos, o sea, no en general, pues a los sordos les dan, no, los que necesite, lo necesario. Además, cualquier persona en todos los ámbitos, en todas las formas que pueda intervenir en el proceso penal, no solamente la víctima. También está ahí el acusado, que puede ser un chico que tiene una discapacidad y lamentablemente, pues claro, pues puede cometer un delito. Es que es así, también necesitará pues apoyo específico. Eh, pues además debe ser un sistema, como digo, flexible y adecuado, individualizado y determinado para esa persona concreta. Hay que prestar también una especial atención en este proceso a las personas. Ya hemos dicho que siempre que pensamos en discapacidad, a lo mejor piensas más en una discapacidad intelectiva o intelectual, pero no son todas estas. Pero sí es verdad que la discapacidad intelectual es un problema muy importante. Y como yo también decía antes, también la discapacidad propia por la ancianidad, que también muchas veces se une a la discapacidad intelectual. O sea, es todo como... Entonces,
Además, estas personas son mucho más vulnerables. ¿Por qué? Porque tienen graves problemas de comunicación muchas veces, tienen problemas de credibilidad, a lo mejor denuncian y no se les cree. Es que, claro, y también a veces hay defectos en la formación de los profesionales. Simplemente el profesional que toma la denuncia, por ejemplo, pues no le ha podido coger bien la denuncia porque pues, no lo ha entendido bien. Además, que sabemos que estadísticamente estas personas, las que tienen discapacidad intelectual, son las que sufren mayor parte de abusos, estadísticamente, muchos más abusos que el resto de la población. Abusos no solamente sexuales, abusos en todos los niveles, robos, muchísimas veces ocurre así, estadísticamente está demostrado. Además, hay que evitar lo que comentaba antes de la posible revictimización, o sea, aparte de poner la denuncia, que encima el proceso le suponga un viacrucis, una cosa que dice, si lo sé, no denuncio. Entonces, claro, como digo, los avances legislativos pues han sido muy importantes y están bien, pero ahora hay que ver cómo se implementan y cómo en la práctica, o sea, será muy importante que las administraciones públicas, no solamente la Administración de Justicia, muchas más administraciones, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también, deben de facilitarse los recursos que sean necesarios para hacer guías de procedimiento, formar a los profesionales de materia específica. Se requieren también inversiones, claro, no solamente económicas, sino también humanas, y para eso pues muchas veces se traduce en inversiones económicas también, lamentablemente. Pero además yo también debo resaltar que debe ser muy importante que exista una coordinación entre los profesionales. A veces nos creemos que cada uno hace, yo hago este trabajo aquí y lo hago tal. Hay que un poco hablar, pues, con no solamente, pero desde el que pone a la persona que asiste a la víctima cuando pone la denuncia, la persona que le asiste en el juzgado, los funcionarios del juzgado, que no solamente está el juez, que muchas veces decimos, si no hay juez, no existe el juzgado, porque en el juzgado trabaja muchísima gente, el juez, el letrado de la Administración de Justicia, el personal del juzgado, hay muchísima gente. Luego también otros funcionarios del Ministerio de Justicia, los médicos forenses y todo el personal también que trabaja en el Instituto de Medicina Legal, también deben un poco sensibilizarse con esta situación. Entonces, digo, muy importante que existan una serie de protocolos y de guías. Y las actividades de formación, además también existir debe haber una mayor sensibilización en todos los sujetos que participan de alguna manera en el proceso penal. Esto hará pues que se traduzca en medidas más eficaces y que el modelo de trato de la justicia, en este caso, ante la discapacidad no sea de ocultarla o negarla, como se hacía al principio, muchas veces se les encerraba a los discapaces, o bien, antiguamente más, incluso se les sacrificaba o tal, se les encerraba, se les recluía, o bien se decía, bueno, son causas médicas lo que hay, entonces vamos a darle, pues bueno, lo metemos tratamiento médico y ya está. Pues ahora no, ahora el modelo de relación con la discapacidad es un modelo mucho más social y mucho más de integración. La persona puede estar, de hecho, pues es que ha cambiado después de la reforma de la normativa y ya no se habla de incapaz, la persona es capaz. Lo que pasa es que necesita unas medidas de apoyo para garantizar que no, sobre todo lo fundamental en el derecho penal, que no existe indefensión en ningún nivel, que cualquier persona tenga la enfermedad o la discapacidad concreta, pues puede intervenir con la misma capacidad que cualquier otra. Y eso es todo un poco lo que les queríamos comentar en el día de hoy. Nada. Si tienen alguna duda, alguna cuestión, pues. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, también quería reconocer que son miembros de la Asociación Valenciana de Justicia Restaurativa. Vemos que tenemos los mejores fichajes en la asociación
Así que felicidades por la ponencia. Yo, a colación de las dos exposiciones, efectivamente, estaba pensando en la cámara Gesell, que puede ser un buen instrumento para evitar la doble victimización, tanto a menores como personas con discapacidad, que, sí, como bien decís, las personas que no tienen discapacidad, cuando uno entra en un juzgado y no sabe muy bien a qué se enfrenta y va uno nervioso y este quién es, este de negro, como decía Alejandro, ¿no? Este que me mira raro, no sé cuánto, y vamos nerviosos, pues si tenemos una discapacidad o somos menores de edad, mucho más, ¿no? Y bueno, pues encontrar a alguien especializado en hacer ese tipo de preguntas y ese tipo de intervención sin y evitando pues un poco el teatrillo, ¿no?, que se monta en los juicios, pues puede ser muy interesante para preconstituir esa prueba, ¿no? Por lo tanto, me parece muy interesante. Luego parece que ha cerrado el círculo cuando decía lo de los protocolos, porque me consta que en este proyecto de participación ciudadana del que hablábamos antes, pues el objetivo final es redactar una serie de protocolos de atención a personas con discapacidad en muchos ámbitos, y uno puede ser ¿no?, que puede servir para los personal no me gusta administración de justicia porque es poder judicial, pero como ahora se llama administración de justicia, pues la administración de justicia que pueda también, que tenga esa formación y extrapolarla obviamente también a fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, que también tienen que tratar y tienen que tener esa sensibilidad con estas personas, ¿no?, que bastante tienen con ser víctimas, y encima a veces no entender muy bien por qué son víctimas, ¿no? Y hay que protegerlas. Y bueno, pasamos al turno de preguntas, que había alguna pregunta por ahí, ¿no? Bueno, Muy bien. Presidenta, díganos usted. claro, en primer lugar, pues la gente está conectada por tú, que leo textualmente que les traslade la enhorabuena a los ponentes y también al señor coordinador, porque bueno, les ha parecido extraordinaria la exposición y que son unas grandes docentes. Y bueno, que me comentan textualmente que ojalá todos los jueces tengan su visión y sean como ustedes, y también ojalá que esa visión la tengan las fuerzas y cuerpos de seguridad a día de hoy. Entonces, esto por una parte. Por otra, yo, pues, bueno, pues mi más sincera enhorabuena y agradecimiento tanto a los ponentes como al coordinador de esta mesa redonda. Y la verdad que me ha encantado y estoy súper agradecida porque conecta, como ya sabéis, con los fundamentos filosóficos de la justicia restaurativa, cuya finalidad pues, es la humanización de la justicia y un poco todo lo que hemos tratado, ¿no?, de la dignidad de las personas aplicado al tema de las personas con discapacidad. Y luego también me han trasladado representantes, por una parte, de asociaciones de mediación, que también algunas trabajan en el tema penitenciario, y de representantes de asociaciones de discapacidad que por motivos compromisos profesionales han podido venir hoy, pues un par de preguntas. Entonces, una de ellas es, al margen de la formación que ofrece el Consejo General del Poder Judicial, estos programas de sensibilización y de formación, pues tanto a la judicatura como a fuerzas y cuerpos de seguridad, si tienen la información de en qué medidas se están implementando estos programas de sensibilización. Y bueno, yo traslado tal cual la pregunta, y de formación, pues porque ellos también están trabajando en la materia, entonces les interesa, como representantes de estas asociaciones de discapacidad, saber hasta qué punto estos programas de sensibilización se están implementando, qué módulos se están dando y si hay información al respecto, y si las fuerzas y cuerpos de seguridad, enlazando un poco con las intervenciones, se está dando, porque sí que les preocupa o entienden que se tenía que, de alguna manera, impulsar estos programas y consolidar. Esto es una de las cuestiones. Y otra, más asociaciones de mediación en el tema más penitenciario, sobre todo relacionado con los investigados, es que echan de menos, porque muchas veces como que la pregunta es que no han entendido las resoluciones judiciales, y como no han tenido este facilitador, ¿qué visión se tiene de si este facilitador a día de hoy está llevando estas funciones? Bueno, se trata en estas asociaciones de impulsar esta figura del facilitador y de que se solicite más a menudo, porque ven que muchas veces pues como que el sistema no ha percibido esta cuestión. Entonces, enlazando también con el Congreso Nacional de Psiquiatría, que fue en abril del año pasado, que se comentó por parte de los psiquiatras que muchas veces las personas no están diagnosticadas y tampoco llevan la medicación ajustada. Entonces, si todas estas apreciaciones y esa sensibilización se está tratando,
qué visión tienen los ponentes al respecto. Es un poco estas dos cuestiones más o menos respecto de las... Yo, por lo que yo sé, a ver, yo sé formación, la verdad es que yo pienso que últimamente se ha prestado mucha más formación, por ejemplo, a programas de violencia de género. Es como que ha estado, sí, se ha generalizado más. Sí que es verdad que yo creo que también el Consejo ha tomado más interés en los últimos tiempos, después de ver que la legislación pues estaba moviendo también. Y sí que hay incluso un vocal de discapacidad en la Audiencia Nacional. Yo he estado leyendo y hay un magistrado que lo lleva. O sea que sí que es verdad que va un poco, está un poco, pues, trabajándose, se está trabajando, pero bueno, hay que incidir más, y que es verdad. Y sí, también pues con lo de la sensibilización, sí, ves, el Consejo también, como sabes, pues con esto de las sentencias, yo creo que ya se implementó como en 2020, 2021. Incluso recibió un premio por esto de hacer las sentencias accesibles. O sea que cualquier persona que tenga discapacidad lo puede pedir, una discapacidad que le haga que no entienda lo que pone en la resolución, porque es que las traducciones, a mí me consta que se hacen no solamente, pero es que se hacen hasta utilizando dibujos, pictogramas o lo que sea. O sea, de una manera, luego pues, hay un gabinete, hay un equipo que lo realiza. Se traduce la sentencia o la resolución, no solo la sentencia, también autos, cualquier tipo de notificaciones, cualquier cosa, se traduce a un lenguaje que lo pueda entender la persona. Y después pues, se le indica también al juez que ha dictado la resolución, para que esto es acorde con lo que se ha dicho, es jurídicamente correcto o no, pero que sí que llevan ya unos años que se están dando pasos en ese sentido, pero claro, como todo, si uno no lo dice, pues tampoco uno, como decía el compañero, tú puedes darte cuenta que una persona es ciega, pero tú no sabes, porque hay mucha gente que no sabe si realmente te está entendiendo o no. Yo intento hacerme accesible y explicarles y con la mayor educación posible, pero que a veces, claro, si no dices que no he entendido nada de lo que me está diciendo, claro. Y nos encontramos con eso y gente sin discapacidad que muchas veces Sí, no se entiende. sí, también. O sea, y pasa y le explicas los derechos y tiene usted el derecho a no contestar a todas las preguntas. ¿Lo ha entendido? Sí, 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 sí. ¿Va a contestar? No. Pero ha dicho que sí, que sí, que sí y ahora me dice que no, que no, que no. Esto es que las mesas de participación, sobre todo en la integración, se van a... Claro, muy interesante. A ver si se la materia, pero que está ahí. Claro, falta un empujoncito sí, y el empujoncito presupuestario, evidentemente. Sí. Todos. En relación a la... Sí, sí que se está haciendo, se está utilizando ya desde... Sí, no, claro que sí. Ya digo, yo sí. Hace menos de un mes. Yo también lo tuve. No lo he comentado por no interrumpir cuando lo estaba diciendo Alejandro, pero yo también tuve en un juicio, en este caso civil también, de un señor que, bueno, que había suscrito un contrato de estos que hay muchísimos, de préstamos, de estos de los micropréstamos, en fin, compañías estas que ofrecen préstamos ahí rápidos y tal, por teléfono. Y era un señor, porque yo cuando lo vi dije, este hombre no está bien, es que no está bien. Entonces, paramos el juicio y se suspendió el plazo y se le dijo que podía venir a acompañar, porque él había contestado, pues no sé si le reclamaban 500 euros y pico, sin abogado ni nada, vino y dice, es que no, y nada más verlo, claro, dices, este hombre no está bien, no te lo han dicho, pero no hace falta. Entonces paramos y le dijimos que si podía venir con alguna persona de tal y de un poco de su confianza y, o sea, se suspendió, se interrumpió la vista y luego después pudo venir, contactar, porque a él se había pasado todo el plazo para contestar y tal. Pero tampoco podemos saltarnos las cosas así a la torera. Entonces, lo que sí se hizo fue una interrupción y después pues vino con una persona, con un abogado, conocido suyo, familiar o algo, que bueno, por lo menos le pudo prestar una cierta asistencia. O sea que también cuando nosotros lo vemos, pues también se
No, y hoy día, cada día pasa más, o sea, cada vez. O Se yo, está grabando su YouTube, luego voy a ver la... sí, yo perdón, cada día, o por lo menos es mi percepción de la sociedad, que ve un incremento sobre todo de trastornos mentales producidos consecuencia ya de enfermedades mentales no diagnosticadas, también del consumo de drogas. Sí, el consumo de sustancias. Se queda la gente con el cerebro frito. Y entonces esa gente que tú en un principio parece que estaba bien, a los 2 años lo ves, porque lo vuelves a ver a lo mejor, porque dura así la instrucción, por ejemplo, los sumarios, que lo volvemos a indagar, etcétera, y dices, ¿pero qué le ha pasado? Si es un vegetal, tiene el cerebro totalmente destrozado, no entiende nada, está, pues como se dice coloquialmente, ¿no? O fumado o peor. Esas cosas no las encontramos, entonces, y cada día más frecuentemente. Entonces tenemos que tener en cuenta que las enfermedades también van evolucionando, los tratamientos también, por suerte, pero, o incluso las personas mayores que tomas en declaración al inicio y es una persona pues que está muy bien de salud y dices, ay, esta está genial, no va a tener ningún problema, pero al año a lo mejor está hecha una pena. Pegan un bajón de repente y esas cosas son día a día. Sí, sí. Y eso sí que es verdad que lo estamos cada día, yo creo que nos estamos, no sé si sensibilizando, pero por lo menos concienciando más de agilizar las cosas, Es lo sobre que todo con ese decía. perfil. Sí, porque antes un poco se les ocultaba, se tapaba, Sí, se no, y ahora declaraba es al revés. se declaraba la incapacidad y esa persona era poco menos que un vegetal. Lo primero que se le hacía era quitarle el derecho al voto. Entonces, claro, y ahora, bueno, pues todo eso ha cambiado. Esto ha cambiado y se ha ido evolucionando. Yo creo que Hay sí gente con más que... limitación, hay gente con menos, y lo que se ha exacto. tendido es a graduarlo Sí, conforme a sus necesidades. sí, sí. Se está trabajando en ello, pero claro, hace falta mucho. concreta más de la Convención Internacional, que se ha presentado por ello en concreto, sí que pienso que también hay que dar más formación de todo lo que implica la Convención Internacional, pero a la ciudadanía en general. Somos unos profesionales, estamos en continua formación y adaptación. Las leyes cambian cada día y por desgracia no tenemos el tiempo necesario para poder adaptarnos al ritmo que cambia la ley. Pero hacemos un esfuerzo personal porque yo creo que el que se dedica a esto es porque le gusta. Y ese esfuerzo al final conlleva estudiar, leer. Y también escuchar a los abogados, a los compañeros, a los fiscales, porque a lo mejor tú no eres consciente de una cosa, pero resulta que te viene un abogado que está muy especializado y te da un punto de algo que tú no eras consciente. Y dices, ay, va, esto no lo sabía yo, no había caído. Qué cosa más tonta, ¿no? Pero qué relevante. Y te puede dar un giro. Y a base de eso dices, ya me acordaré para la siguiente. Y así funcionamos. También aprendemos de la experiencia o de que el superior jerárquico nos diga, oiga, usted se ha equivocado en esto, por esto, por esto. Esto. La sentencia, pues hay que tener la responsabilidad y el tiempo de leerla y decir, me he equivocado y aprender de ese error. Pues nos equivocamos. Por eso tenemos otros órganos para que vayan también corrigiendo a los que estamos más abajo. Yo he tenido la suerte de estar en medio y abajo. Y estaba muy bien en medio. Pero también estoy muy bien abajo. Muy bien. Pues, ¿Hay alguna pregunta más? Yo la enhorabuena por la humildad y por la sinceridad. Muchas gracias. ya. Muy bien. Pues muchas gracias a los ponentes, ha sido un honor dar esta mesa, gracias al ayuntamiento, reiteradas, gracias a Erika y a la asociación y damos por clausurada esta mesa redonda. Hasta la próxima. Muchas gracias.